Pues muy buenas y bienvenidos de nuevo a la OFI Atómica. Estamos encantados de recibir a Santero y los muchachos. Un placer. Hola. ¿Qué tal estáis? Muy bien, encantados de visitaros. En esto, comenzamos marzo y además con un tiempo primaveral, ¿no? Veraniego, ya que directamente acompasa con las nuevas composiciones. Parece que va así a la par con la salida del disco. Exacto. El nombre que da título a vuestro disco es una especie de homenaje, ¿no? ¿Quién es Río Florido? El disco hace un año, en enero del 2018, nos cede en un lugar deshabitado del siglo XVIII para trabajar, para llevar a cabo el proceso creativo de grabación. Lo de la grabación no contábamos con ello, pero Manuel Tomás, el coproductor del disco, cuando nos visitó dijo que teníamos que intentarlo porque las sonoridades de ahí pues, son muy especiales. Por eso os decía que hagan un poco, a nosotros nos gusta mucho el sonido seco y puro. En este caso sigue siendo puro porque son acústicas naturales, pero no nos gusta demasiado la reverb y los ecos y tal. Sobre todo en las voces. Exacto. Las voces de Santero siempre están secas. Algún momento de reverb son las guitarras acústicas, las baterías les gustan secas, todo seco, pero por ejemplo Mañana Asesina se nota bastante. Mañana Asesina, Volver a Casa, ambas dos tienen... Sí, hay golpes a lo mejor en las paredes, con un candelabro, con puño, con descalzos en el suelo, buscando ese tipo de percusión primitiva. Y en ese proceso de grabación y sobre todo metidos en farina con la grabación, no teníamos el título. Y bueno, leyendo algo sobre el lugar, sobre este palacete del siglo XVIII, un pequeño texto nombraba al primer marqués que lo habitó, que es un marqués de Río Florido. Y bueno, a partir de ahí se encendieron las bombillas y todo el concepto gira en torno a esto. No solo se ha compuesto, se ha grabado, se ha hecho el videoclip ahí, sino que la portada y el nombre termina de cerrar el círculo. Al volver a casa. ¿Cómo ha sido la colaboración con Carla Fuentes? Pues Carla Fuentes, para nuestro asombro, nos contactó y nos dijo que le apetecía desarrollar un poco el artwork del disco y no solo eso, sino que ella tiene pretensiones como artista de hermanar mucho más la ilustración con la música, llevar estas dos disciplinas adelante. Y bueno, pues ella ya lo hizo con Pollock en 2 discos anteriores y supongo que con algún grupo más, y con nosotros pues ha continuado su línea de trabajo. Y el 13 de abril, si no me equivoco, es el concierto de presentación en Valencia. Sí, en la Sala Moon. En la Sala Moon, que anteriormente hicisteis Sold Out en Jerusalén. Fue horrible. En ese concierto estaba concretamente... ¿Sufriste en ese concierto? Mucho. No solo yo, sino... Sí, pero bueno, no es solamente por el contrabajo. Es una pena alguna sala también ubicada en ese momento, porque por lo visto ahora han cambiado de equipo, pero... Creo que Amatria también tuvo problemas hace poco y que, bueno, ya que estamos aquí, podemos decirlo, ¿no? Que faltan ya no salas, sino salas bien acondicionadas en Valencia. Pero bueno, bien, luego hemos podido subsanar aquello con otros buenos bolos en Valencia. Sí, segurísimo. Y más que lo subsanaréis ahora el 13 de abril en la Moon. Veremos, ha sido difícil lidiar con un proyecto pseudo tranquilo. Es decir, nosotros venimos de derroteros mucho más rockeros y bueno, con algo más de potencia, de decibelios y tal. Y bueno, de repente estás ahí como una playa nudista, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una experiencia el primer disco y en este vamos a tratar de sonar un poco más potentes y bailar entre los dos. El mucho por ciento de esto viene de la única parte del cerebro que no funciona bien, que es de los temas. Entonces, ¿Dónde está Flemón? Entonces, nosotros, como decía él, claro, sales a tocar y sales a hacer una gira y dices, a ver, tenemos esto, no tenemos necesidad de con el disco de Ventura salir con un super equipazo y salimos así en principio, con piano, con vientos, con tal, ¿dónde vamos con todo esto? Vamos a hacer lo contrario, ¿no? Algo que quepa en un coche. Claro. Entonces, vamos, en lugar de un bombo llevamos una caja de vino de basura, de madera, con un micrófono dentro y poco más, el contrabajo y 2 guitarras acústicas. Claro, así fuimos haciendo bolos por todas partes hasta que llega un momento que te metes en un festival. Sí, en el festival subes la batería, pero lo demás lo continuamos manteniendo.
Y suena así, suena a eso. Por último, para acabar, si no me equivoco, tú has sido padre, habéis adquirido ya una experiencia vital ya de la hostia. Eso cambia mucho a la hora de, ya no solamente de hacer un concierto, una gira, sino de verdad cuando vas a plasmar unas canciones, de decir de, hostia, lo que estás diciendo, voy a hacer esto ahora porque, joder, ya no sé cuándo. No es que te vayas a ir a la guerra, sino que has sido padre, simplemente. Yo creo que con Ventura ya estaba preparado a serlo, porque precisamente es un disco muy sentido y muy... un poco abuelo cebolleta ya, o sea que mira mucho los verdaderos valores de la vida y bueno, habla de la diversión, pero sobre todo habla de la piel con piel, ¿no? O sea, de la familia, de los amigos, de la mujer que está a tu lado. Entonces Ventura ya venía un poco predispuesto. Río Florido, pues además, bueno, prácticamente lo parí a la vez, Ventura junto al embarazo y tal, y lo mejor de todo esto yo creo que es que los dos proyectos, tanto el de la Peque como el de la música, van poniéndose en pie prácticamente a la vez. O sea que me gusta compararlo y ver que en realidad la vida no me ha cambiado demasiado, sino que estaba ya un poco conducida hacia lo que está pasando. Que van de la mano, son pequeños... Van de la mano, claro, sí. Claro. Sí. Está un poco a la par. Pues ha sido un placer. Por supuesto estaremos el 13 de abril con vosotros, aquí en La Moon, en un concierto que seguro que sonará de lujísimo. Eso esperamos. Vengar, aunque como dices, Sony, hemos hecho otras con las que nos hemos quedado a gusto en Valencia, y de hecho la gente, por fin, ¿no? Hicimos una en la Plaza Marisas que fue apoteósico y el sonido fue abrumador, muy comentado por la gente. Entonces, bueno, la Sala Moon, comparando sala con sala, esperemos que sea escalera de color. Seguro. Y por supuesto, no dejéis de seguir y de ver todo lo que hacen Sandero y los muchachos en redes. Igualmente, no dejéis de ver Reacción Atómica.